A ver, chicos, son 12. Son Sí, 12. profesor. ¿Qué dicen? ¿Seguimos para adelante? Sí, profesor, por adelante. Sí, profe. Claro, Ok, ingeniero. listo. No hay nada que hacer. Vamos a ver lo que es división de redes. Bien, eh, vamos a ver lo que es la división de redes. Normalmente, lo que nosotros podríamos pensar es lo siguiente. Si tengo una LAN, por ejemplo, tengo una red grande a nivel de campus. Entonces, Ingeniero, no está compartiendo pantalla. ¿no estoy compartiendo? Ay, No. caramba, un ratito. Un ratito. Ay, caramba, ¿qué pasa? Esta tontera. ¿Qué está pasando acá? Profesor, no se le puede escuchar.
Bien, jóvenes, entonces, un poquito con problemas acá con el equipo. Ya, vamos a ver lo que es una división de una red en sus redes. Vamos a plantearnos, por ejemplo, la posibilidad de que estamos en una, por ejemplo, estamos en la uni y tenemos una sola LAN, ¿no? Entonces, de punta a punta, más o menos la uni tiene algo de más de 2,5 kilómetros. Entonces, imagínense tener una sola red, o sea, vale decir, tener que administrar en una red con una sola dirección IP de red. ¿Ok? Entonces, por supuesto que nos vamos a hacer problemas, ¿no es cierto? Vamos a compartir esta red con las facultades, con la parte administrativa, con el rectorado, el pabellón central y todo lo demás. Entonces, se hace complicado. Entonces, lo que podríamos pensar es, oye, ¿por qué en vez de tener una sola red grande, o sea, vale decir un solo dominio de difusión, ¿por qué no divido esta red? Ok, podría dividir, por ejemplo, la red entre las 13 facultades, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría dividir. Entonces, por ahí ya tengo una solución. Entonces, una subred que también tiene las mismas características de una red, ya viene a configurar, por ejemplo, lo que es una determinada facultad. Entonces, estoy generando una subred por cada facultad. ¿Correcto? Entonces, eso es la forma como eh, que podríamos estar pensándolo de esa manera. Entonces, ¿cuáles son las características cuáles son las ventajas de tener una red dividida? En realidad, fíjense, si voy a administrar una sola red, significa, por ejemplo, de que la administración va a tener que abarcar en tiempo real a toda la red, una red grande. Si tengo problemas, ese problema se va a ampliar por toda la red, ¿correcto? Voy a tener que hacer mantenimiento, voy a tener que detener toda la red, porque tengo que hacer mantenimiento en todo, obviamente. Si tengo algo que reparar, igual tengo que parar toda la red y tengo que hacer reparación. Si tengo por ejemplo, accesos no permitidos, por ejemplo, problemas de seguridad, me va a afectar a toda la red. O sea, cualquier cosa que suceda, pues tiene que implicar a toda la red. Entonces, ¿eso es bueno? Creo que en principio no es bueno, son una serie de desventajas. Entonces empezamos a pensar entonces cuáles serían las ventajas de tener una red grande dividida en subredes. Entonces, por un lado ya tenemos varios dominios de difusión, pero más pequeñas. En vez de tener toda una red de la uni, ahora tenemos subredes que corresponden a cada facultad. ¿Correcto? Entonces tenemos mayor cantidad de dominios de difusión, pero el tamaño es menor. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Por ejemplo, si estamos en tema de mantenimiento, yo puedo decir, a ver, vamos a hacer mantenimiento del subred de la FIS. Entonces, esa subred es la que se va a detener, todo lo demás va a estar en cuenta. Voy a hacer, hay fallas en la red. ¿Dónde? Fallas localizadas, hay en la Facultad de Mecánica, ni hablar. Entonces, esa subred lo vamos a desconectar para pues, detectar fallas y corregirlos. Hasta mientras todos los demás siguen funcionando. Solamente se va a deshabilitar, ¿no?, la subred de la Facultad de Mecánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, hay accesos de seguridad. Lo primero que voy a preguntar hoy, ¿qué facultad ha sido infectado? ¿Por dónde? Ah, ¿sabe qué? La que ha sido infectada es la Facultad de Civiles. Entonces hay que aislar esa subred hasta determinar, ¿no es cierto?, el impacto que ha tenido y hasta que garanticemos la continuidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que ya tengo pues como 4, 5, 6 fácilmente, ¿no es cierto? Voy sacando las ventajas que tiene el disponer de subredes. ¿Ok? Entonces es Ingeniero, fácil la administración. ¿Sí? Dime. entiendo las facilidades y demás. ¿Y cuándo se recomienda que se cree una subred? O sea, por cantidad de máquinas, por servicios que se presta. ¿Cuál es el criterio que se debería usar para ello? Normalmente, por ejemplo, si estoy en una LAN, estoy en la FIS, por ejemplo, lo que yo diría, por ejemplo, a ver, bueno, voy a dividir subredes, entonces voy a asignar una subred a cada área. Entonces, por CISA básica es una subred,
por estudiantes, una subred, por docentes, otra subred, por administración, otra subred. Sistemas únicos, otra subred, otro posgrado, otra subred. Así se harían las asignaciones de las subredes por área. Eso es lo que haría. Sí, sí he Sí. visto que ha pasado eso. Pero ¿qué pasa si es que Ujú. una subred tiene demasiadas máquinas? ¿Se deberían hacer dos subredes para esa misma área Demasiadas máquinas. No sé a qué te refieres cuando dices o demasiadas sea, máquinas. em, déjame replantear mi pregunta, por favor. A ver, a ver, a ver. Vaya usted avanzando. Voy a ver Ya, si es que lo ya, que ya, ok, estoy... ok. Bueno, entonces, esa es una Profesor, opción que una tenemos. consulta. ¿Sí? Sí, entonces, continuando con la pregunta de mi compañero, entonces, una red no se debería dividir en subredes por la cantidad, sino por temas de administración, algo así. Claro, claro. Uno tiene que ver diferentes situaciones, tiene que hacer una serie de combinaciones. En realidad, si yo tengo, por ejemplo, gran cantidad de computadores, por ejemplo, en un área, en principio tendré que ver, pues, oye, bueno, esa área, ¿puedo dividirlo o no puedo dividirlo? Si no puedo dividirlo, allá pues acepto esa cantidad de máquinas. Y luego, obviamente, la subred va a tener una cantidad de direcciones IP que va a cubrir esa cantidad de máquinas que hay en esa, en esa área. ¿Vale? Entonces, significa que por la cantidad de máquinas, la subred viene a ser la más grande de todas. Puede haber otras subredes que son más pequeñas, pero van a ver ustedes de que lamentablemente, pues, cuando hay dos motivos, dos situaciones aquí, puedo generar subredes del mismo tamaño, ¿correcto? Del mismo tamaño. Vale decir, la subred más grande, por ejemplo, soporta 200 máquinas. La otra subred también soporta 200, la otra 200, la otra 200. Todos son del mismo tamaño. Pero sin embargo, en la vida real resulta que hay uno efectivamente tiene 180 máquinas, el otro tiene 100 máquinas. Voy a exagerar, un área tiene 10 máquinas. Entonces, tiene 10 máquinas, pero sin embargo, el tamaño de la subred es la misma, porque todos son del mismo tamaño. Entonces, ahí como que me queda un montón de direcciones IP sin poder asignar. Pero eso es así, pues no hay nada que hacer. Entonces, cuando las subredes son del mismo tamaño, ¿no? El reparto de direcciones IP se torna ineficiente. Pero si generamos subredes ajustando al tamaño de la subred, o sea, vale decir a la cantidad de máquinas que tiene cada subred, entonces eso es un poquito más eficiente. Vale decir, por ejemplo, si tengo una subred con 200 máquinas, para 200 máquinas, necesito 200 direcciones. Y para 200 direcciones, ¿cuántos bits necesito? ¿Cuántos bits necesito? Para 200 direcciones, ¿cuántos bits necesito? Para obtener 200 direcciones. ¿Cuánto? 8, ¿no es cierto? 8. ¿Por qué razón? Porque 2 a la 8 es 256. Y todavía me sobran 56, digamos, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, con 8 bits tengo 256. Entonces, como tengo 200, no hay ningún problema. Entonces necesito 8 bits. Pero si alguien me dijera 7 bits, sería 2 a la 7, 128. No se puede, pues. No se puede porque eh, tengo 180 y por consiguiente, no, hasta el 128 sí puedo asignar, pero después los otros ya no puedo asignarlos. Entonces, depende de la cantidad de direcciones IP que se pueda asignar. ¿Correcto? Entonces, ese es el punto. Vamos a tener dos formas de organizar estas cosas. Entonces, subredes del mismo tamaño, vale decir que todos tengan la misma máscara. Eso es la consecuencia de tener una subred del mismo tamaño, es que todos tienen la misma máscara de subred. ¿Ok? Y vamos a tener subredes que se ajustan al número de host que tiene cada uno de ellos. ¿Ok? En otras palabras, si un área tiene 200 máquinas, habrá que asignarle, ¿cuántos? 8 bits para direcciones IP. Si otra área tiene 100 bits, habrá que asignarle, ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits le asigno para el que tiene 100 máquinas? 100 máquinas necesita 100 direcciones IP. Entonces tendría que asignar, ¿cuánto? 7 bits, ¿no es cierto? 7 bits. Porque, exacto. 2 a la 7, 128. Profe, pero ¿por qué no le asigno 6? 2 a la 6, 64, no me alcanza.
64 máquinas, con 6 bits solamente direcciona 64 máquinas. ¿Ok? En realidad ni siquiera son 64 máquinas, ustedes saben que tengo que restarle 2, es 2 a la n menos 2, esa es la fórmula, menos 2. Ya saben que los puros 0 y los puros 1 no van. ¿Por qué? Porque los puros 0 reproducen el IP de red y cuando el campo host todos son unos, es el IP de broadcast, o sea, el de difusión. Por esa razón es que en nuestra fórmula en realidad vamos a tener 2 a la n menos 2. ¿Ok? Así que van a tener cuidado, ¿eh? A veces caen en la trampa cuando le ponen, a ver, esta subred tiene 16 bits. Ah, para 16 bits necesito, ¿cuántos bits? 4 bits. ¿Es cierto eso? Para 16, para 16 hosts, ¿necesito 4 bits? ¿Cuánto necesito? Para una subred con 16 hosts, ¿cuántos bits necesito? 5, profesor. Exacto, necesito 5. ¿Por qué? Porque si pongo 4, voy a tener 2 a la cuarta, 16 Broadcast. menos 2, 14. Exacto. Pero sin embargo, en ese tipo de trampitas ustedes caen fácil, ¿no? En los exámenes. ¿Ok? Siempre tienen que restarle menos 2. ¿Ok? Ya saben, y inclusive no es que ustedes no solamente saben que hay que restarle 2, sino saben por qué hay que restarle 2. ¿No? Ni el primero, que es puros ceros, el último, que son puros unos, no va. ¿Cierto? Ya por las razones que ustedes saben. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Entonces, nosotros normalmente siempre vamos a estar tentados en diseñar subredes del mismo tamaño, o sea, vale decir con la misma máscara, y vamos también tener la posibilidad de diseñar máscaras, perdón, subredes con máscara y subred de longitud variable. O sea, vale decir aquellas, digamos, aquellas subredes cuyos bits se van a ajustar a la cantidad de hosts que tiene. ¿Sí? Escucho. Decía de que no está transmitiendo YouTube. ¿Cómo? No está transmitiendo YouTube, digo. Ay, YouTube. Lo que pasa es que mi mouse no está funcionando bien, entonces me está trayendo un poquito de dificultades para manejar lo que es. Pero bueno, no importa, yo esto me lo van a pasar igual, ya se los voy a colgar, ¿ya? Y al enlace. Ahorita. Porque si voy a YouTube y todo lo demás, y ahí tengo problemas con el mouse, voy a demorar. No quiero hacer eso. Bueno, entonces, ese es el punto. ¿Está claro esto del tema de las subredes? Entonces ya saben por qué debemos dividir una gran red en subredes, ya saben las ventajas, cuáles son los criterios con los que se dividen, ¿ok? ¿No? Entonces, por ejemplo, como les digo, yo puedo tener 5 áreas y decir, bueno, voy a asignarles subredes del mismo tamaño. Eso quiere decir que voy a suponer que todos tienen la misma cantidad de hosts. Pero, sin embargo, si la mayor red tiene 200 hosts, para todos los demás habrá que suponer que tienen 200, pero en la realidad tiene 10. Entonces hay un montón de bits un montón de direcciones que no puedo asignar, así se pierden esas. Entonces, por esa razón es que los CLSM se vale decir aquellos en el que se asignan redes con subredes del mismo tamaño no son tan eficientes. En cambio, en aquellas subredes, si uno es de 200, el uno es de 100, el otro es de 30, el otro es de 8, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a ello, voy ajustando el tamaño de las subredes. ¿Ok? Si es 200, allá le asigno 8 bits. Si es 100, le asigno 7 bits. Si es 30, le asigno 5 bits. Si es 8, le asignaré, pues, ¿cuánto? 4 bits, ¿no? ¿Ok? Porque 2 al cubo, y si le asigno 3 bits, voy a tener 2 al cubo, 8 menos 2, 6. Para 6 me va a alcanzar, pero yo tengo 8. Entonces, por esa razón, tengo que asignarle 4 bits. No asignarle 8. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Me interesa que ustedes entiendan bien el concepto, porque después ya hay que, lo demás es hacer operaciones. Y manejo, obviamente, de las celdas, ¿no? Bien. Sí, todo claro, Entonces, perdón. ok, muy bien. Entonces, correcto. Ojo que, pues, para dividir en subredes, por si acaso, eso me olvidé decirles, discúlpenme. Entonces, hemos hablado de subredes que puede hacer una dilución, por ejemplo, en una LAN. ¿Ok? Pero también me pueden dar, por ejemplo, una topología. Una topología que tiene 3 LAN,
tiene, como se llama, en varios servidores por ahí, conectados a los routers. Entonces tengo como una docena de redes. Entonces a ellos, por ejemplo, puedo asignarle direcciones IP basado en subredes. ¿Correcto? Para la LAN me dicen, por ejemplo, esta LAN tiene 30 hosts. En base a eso le voy a asignar la cantidad de bits. Para el otro es de 120 hosts. Para el otro es 270 hosts. De acuerdo a eso voy asignando la cantidad de bits. Como se diseña eso, obviamente es un diseño ordenado e integral. ¿Eh? No son, por si acaso, no son diseños así independientes. Todos los bits, ¿no es cierto? El diseño de subredes es todo integral. O sea, si tengo 7 subredes, tengo que obtener obviamente 7 direcciones IP de subred. Por esa razón es que ustedes tienen que leer muy bien en una topología cuántas redes hay o cuántas subredes hay, porque tienen que asumir a cada una de ellas una dirección IP. Si se equivocan, en vez de 6, dicen 5, esos van a obtener, simplemente ustedes van a obtener 5 direcciones IP, les falta 1 y al configurar se van a dar cuenta pues, que hay muchos errores de configuración. Por esa razón, sabemos, nosotros siempre les he exigido cuántas redes hay acá, cuántas redes hay allá, siempre les pregunto para que ustedes tengan pues, un concepto muy, digamos, muy seguro de la cantidad de subredes o redes que hay en una topología. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas redes tenemos? ¿Cuántas redes tenemos aquí? 2 redes, profesor. Claro, 2 redes, ¿no es cierto? Así es. Una es esta LAN, ¿okay? En la que me pueden decir, por ejemplo, en esta LAN hay 200 hosts, me pueden decir, ¿ok? Y acá tengo otra red, ¿no es cierto?, que me conecta con Internet, ¿cierto? Así es. Entonces, ese tipo de cosas hay que saber. Entonces ahí nos están hablando de los problemas de difusión, con dominios de difusión grandes, o sea, estamos hablando de redes grandes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí es interesante hablar, por ejemplo, de una LAN 1 y una LAN 2, ¿no? Una LAN 1 y una LAN 2. Entonces aquí, este es con 200 usuarios. Este de acá también es con 200 usuarios. Por ejemplo, si cada LAN tiene 200 usuarios, eso significa que las subredes tienen el mismo tamaño. Y si tienen el mismo tamaño, significa que su máscara es la misma. No, ese tipo de conceptos hay que saber, que van de la mano también con los cálculos que vamos a lograr. Los cálculos también tienen que mostrar las cosas que nosotros sabemos, ¿correcto? Entonces, en este caso, cuando nos dicen, acá hay 200 usuarios en la subred 1 y en el LAN 2 también hay 200 usuarios, quiere decir entonces que cuando hacemos nuestros cálculos, las subredes ambas son del mismo tamaño. ¿Y cuántos bits necesito para asignar 200 direcciones IP? Obviamente necesito 8 bits. ¿Estamos? ¿Ya? Profe, ¿y cómo es que saco los, ya saben, ustedes, por ejemplo, tienen que saber de que en principio decíamos que las direcciones IP tienen 2 divisiones. Por un lado, los bits de red, ¿ok? Y los bits de host. ¿Cómo sé cuántos bits son de red? A través de la máscara de subred. Si me dicen máscara 24, voy a saber que 24 bits son de red. ¿Y los 8? Profe, no, mi máscara es 19. Ah, entonces son 19 bits son de red. ¿Y el resto? ¿Correcto? El resto. Profe, y entonces, si tengo red y host, ¿de dónde saco los bits para su red? Esa sería la pregunta que tenemos que hacer. ¿Está claro? Si tengo los bits de red bien estructurados y tengo los bits de host y completan los 32, ¿de dónde saco los bits de subred? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Los bits de red no se toca para nada. Si es slash 19, es slash 19. Si es slash 24, es slash 24. Si es slash 14, es slash 14. No se toca para nada esos 14 bits. Se respeta. ¿Correcto? Entonces, lo que ustedes van a definir es la subred más grande. ¿Ok? Y le dan la dirección IP correspondiente. Y el resto será pues para los bits de subred. Estamos, en otras palabras, los bits de subred, ¿de dónde resultan? De los bits de host de mayor significación. O sea, los bits que están más a la izquierda, los que tienen mayor significación, de ahí es el que sale. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una subred más fácil.
por ejemplo, tengo un IP de red /24, ¿correcto? Tengo subredes para, por ejemplo, 100 hosts. 100 hosts necesito 7 bits. Ah, ya, 100 hosts necesito 7 bits. Entonces, si tengo 7 bits /24, ¿cuántos bits me quedan para subred? ¿Cuántos bits me quedan para subred? Repito, /24. Mira, repito, /24 significa que tengo 24. Me dicen que mi subred más grande tiene 100 hosts. Para 100 hosts necesito 7 bits, obviamente. Entonces, separo 7 bits de host para los hosts. Tengo 24 bits para mi red. ¿Cuántos me quedan para subred? ¿Cuántos me quedan? 17. No, Uno. un bit me queda. Un bit. No se olviden que 24 bits son de red, entonces los 24 bits están descartados. Entonces, ¿cuánto me queda? Tengo 8 bits de host. De los 8 bits de host me dicen que las subredes tienen 100 hosts. Entonces, 100 host, con 100 hosts necesito 7 bits para direccionar a 100 hosts. Entonces, si necesito 7 bits, entonces simplemente me queda un bit para subred. Y con un bit para subred, ¿cuántas subredes obtengo? Con un bit para subred. 2, exactamente. Voy a obtener 2 subredes. ¿Cuáles son? La subred 0 y la subred 1. Ya está. ¿Correcto? ¿Estamos? Ya, esos son nuestros cálculos que tenemos que hacer. ¿Ok? A ver, otro ejercicio. Un poquito más fastidioso. Supongamos que tengo una red /22. ¿Ok? ¿Ya? Tengo /22. Ese es mi, ¿ya? Y me dicen que mi red más grande, mi subred más grande tiene 250 hosts. Correcto. ¿Cuántos bits me queda para subred? 2 bits. Y con 2 bits, ¿cuántas subredes puedo obtener? 4. 4, exacto. ¿Qué estoy haciendo? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Entonces, cuando yo estoy calculando mi cantidad de subredes, ahí sí no resto ni sumo nada. ¿Ok? Nada. Solamente para los hosts que decimos menos 2, porque no deben ser ni puro 0 ni puro 1. Pero cuando estamos calculando las subredes, ahí no hay nada que restar, ¿no? Si son 2 bits, obviamente serán 2 al cuadrado, 4 subredes. Con 2 bits, ¿cuáles son las subredes? El 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Ahí está. Esos son, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la forma como vamos a ir analizando. ¿De acuerdo? Espero que ya me hayan entendido hasta ahí. Entonces, vamos a ver, vamos a ir leyendo cada vez más rápido estas cosas. Miren, por ejemplo, ahí lo que tenemos. Motivo para dividir subredes. Acá, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, tengo, ¿cuántas redes tenemos? Acá tenemos 4 LAN, ¿no? Tenemos 4 LAN y más un acceso a internet. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya me dan, esto, por ejemplo, me están dividiendo por áreas. Dice que este es el área de administración, este acá es el área de estudiantes, este es el área de contabilidad y este es el área de recursos humanos. Ahora, lo que me falta que me digan es cuántos hosts tiene cada uno de ellos. Eso es lo que me falta que me digan. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es lo que yo voy a empezar a repartir la cantidad de bits. ¿Ok? Ahora, si me dicen todos son del mismo tamaño, ni hablar, entonces yo ya sé que tengo 4 subredes con la misma máscara. ¿Por qué? Porque todos son del mismo tamaño. Por decir, si tienen 200 hosts, todos tienen 200 hosts. Ni hablar, no. Entonces, en base a eso, la máscara de subred va a ser lo mismo tanto para este de aquí, para LAN 3, para la 4, etc. ¿Ok? ¿Estamos? Podríamos asignar también por pisos, ¿no es cierto? Por pisos, ahí está. Por ejemplo, aquí tengo LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, LAN 5. Entonces, por ejemplo, cada una de las LAN, yo lo puedo asignar a una subred. LAN 4 a una subred, en el piso 3, una subred, piso 2, otra subred, y piso 1, subred. Y el tamaño de la subred dependerá de la cantidad de hosts que tenga en cada piso. Si asumo, si me dicen, oye, ¿sabes qué? La red más grande
tiene, por decir, 50 hosts. La red más grande tiene 50 hosts. Perfecto, entonces diré, pues, con 50 hosts tengo, ¿cuántos bits necesito? Simplemente necesito 6 bits. ¿Correcto? Si es slash 24, entonces tengo 2 bits, ¿no? 2 bits libres para subred. Pero con 2 bits libres voy a tener solamente 4 subredes y acá necesito ¿cuánto? 2, 4, 5. Uy, me falta un bit. Entonces eso me malogra todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón es que antes de hacer diseño siempre hay que hacer cálculos previos para que todo coincida bien. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Qué pasa si o tienen alguna duda? Pregunten. Antes del agotamiento de las direcciones IPv4, hablábamos de las redes con clase. ¿Pero quiénes eran las redes con clase? Las redes con clase comerciales eran pues 3, ¿no? El slash 8, el slash 16 y el slash 24. ¿Ya? Hablábamos de redes con clase. ¿Ok? ¿Ya estamos? Entonces, clase slash 8 era la clase A, el A16 era la clase B y el A24 es la clase C. ¿Estamos? Profe, hoy en día se maneja ese concepto y ya no se maneja. ¿Por qué? Se han agotado las divisiones IP, por consiguiente se maneja lo que es máscara de sobre de longitud variable. ¿Ok? ¿Qué se decía en esa época? Por ejemplo, yo tengo la red slash 8. Ya todo el mundo sabía si era slash 8, era la red clase A. Oye, mi red es slash 16. Ya mi máscara es la 16. Se va a decir 255, 255.0.0. Todo el mundo sabía porque era una red clase B. Y lo mismo, cuando eran los 3 campos, 255, 255, 255, ya sabíamos que era una red clase C. ¿Correcto? Eso era con redes con clase. Pero hoy en día, cuando tenemos ya redes sin clase, quiero complementar. Entonces, ¿qué sucedía, por ejemplo, cuando me decían, ¿sabe qué? Yo tengo una dirección de red, hablaban así, se hablaba así, tengo la dirección de red slash 10. Slash 10. Entonces, ¿yo qué entendía? Miren lo que pasaba. Si me decían que tenía una red slash 10, yo decía, IP de red clase slash 8. Pero el señor me está diciendo que es slash 10. Quiere decir que esos 2 bits adicionales que tiene es porque ha diseñado subredes de 2 bits. Por eso, sus redes son slash 10. O sea, de 8, el que se diferenciaba era subred. ¿Ok? ¿Ok? Si era 9, ya sabíamos, slash 9, sabíamos que teníamos subredes de un bit. ¿Correcto? Un bit para subred. Si era slash 10, ya sabíamos que eran 2 bits para subred. Y así sucesivamente. Lo mismo, en el A16, si alguien me decía, por ejemplo, profe, yo tengo una red slash 20, entonces yo, ¿qué estaba diciendo? La red con clase 16, quiere decir 16 más 4, 20. 4 bits son para subred. Eso es lo que se entendía. ¿Por qué? Porque las IPs de red estaban totalmente fijadas a 8, 16 y 24. ¿Estamos? Cualquier otro prefijo implicaba subred. ¿Estamos? Bien. Hoy en día, ¿qué sucede? Si hoy en día me dice, profe, yo tengo la red slash 19. Ya, ni hablar, yo le acepto en la 19. Claro, hoy día ya no hay, ya manejamos lo que son máscaras de longitud variable. Entonces ya el slash 8, 16, 24, que eran fijos para las clases A, B y C, ya se acabó. Ahora las redes ya lo veo por prefijo. Entonces, si me dicen tengo la red con IP, perdón, con máscara de la 19, yo ya sé que la red es la 19. Bueno, ¿puedo dividir subredes? Claro. En base a las 19, tendré que dividir, ¿no es cierto?, mi red en subredes dependiendo a los requisitos que tenga. ¿Está claro? ¿Ya? Ese es el concepto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, profesor. Ya, ok. Entonces, como ustedes pueden ver, acá muy clarísimo, dice, ¿no? El hash 8 significaba que los 8 bits eran de red. Para diferenciar qué se hacía, simplemente esto para marcar que eran los campos de red. Los bits de red simplemente se ponían puro unos, lo cual equivalía pues a 8 unos 255. Todos los demás campos eran de host, puros ceros, entonces era 0.0.
En este caso, la 16 significaba 16 bits de red. O sea, vale decir, para marcar el campo red, tenía que marcar con 16 unos. Entonces, 8 unos para el primer octeto, 255, y los otros 8 unos para el segundo octeto. Los otros dos octetos que son para el host, obviamente son 0, 0. Y para la C, lo mismo, ¿no es cierto? C significa 24 bits de red. ¿Cómo lo marco? Con puro unos. Ah, pero un octeto queda para el host, entonces hay que marcarlo con 0. ¿Está? ¿Ok? Entonces, es que escrito como binario, sale de esta manera. 255, 8 unos, 8 unos, 8 unos, y el último 0, ¿no es cierto? Puro 0. ¿Ok? Muy bien. Miren que cuando son difusión, pueden observar, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, y miren, cosa interesante acá, miren, estas direcciones, todos tienen la misma máscara, es la 16 y la 16, o sea, todos los 16 bits son de red. O sea, vale decir, ¿cuáles son los bits de red de acá? O sea, los números de los dos campos son 10.0, 10.1, 10.2, 3, 4, 5, 6, 7, estos son los de red. Los otros dos campos son los de host. ¿Correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos diciendo que es difusión, quiere decir que todos los bits de host, que son estos dos, serán puro unos, lo cual significa 8 unos, 8 unos. En otras palabras, 255, 255. Eso es lo que está escrito acá. Difusión. ¿Ok? Miren, todos los dos campos que restan son puro unos, entonces da lo que es difusión. ¿Ok? ¿Cuál será la red con la última dirección IP asignable? Será pues uno anterior a este, uno anterior a esto. O sea, en base a difusión ya podemos sacar cuál es la dirección IP más grande asignable. Entonces, uno antes de esto será pues 10.0.255, uno antes será 254. Ya está, ¿ve? Imagínense, por esa razón es que IP de red va desde punto 1 hasta el 255.254. Eso es porque es slash 16. ¿Ya? Entonces, no sé, esta parte lo entienden claramente, es fundamental entonces la máscara de subred, o también lo que llamamos el prefijo. Es fundamental porque solo así podemos decir cuáles son los bits de red y cuáles son los bits de host. ¿Está claro? Así que no, en ningún momento deben descuidar la máscara. Está bien, profesor. Ok, muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Acá nos dice que la misma dirección, parecidos, pero son 24 bits de red. El último octeto es de host, ¿no? Es lo que nos está diciendo, el último octeto es de host. Entonces quiere decir que las de red irán pues, desde 1 hasta 254. El último, que es 255, es de difusión. Ahí está. Entonces será 10.0.0.255. ¿Correcto? ¿Va? Entonces, todo tiene la misma connotación, es similar. Si uno sabe uno, ya todos los demás es lo mismo. Bueno, acá esta parte va a ser interesante, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a dividir, ¿no? Una red de slash 24 en subredes. Por si acaso, la red de slash 24 es una de las más fáciles de dividir. ¿Por qué razón? Porque son 3 campos de red y juegas solamente con el último campo, que es un octeto. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, dice, a ver, la máscara de subred es el hash 25. El hash 25. Quiere decir que tienes 24 bits de red más 1 hasta acá. El hash 25. ¿Correcto? El hash 25. ¿Ya está? Entonces, si vamos a quedar con el hash 25, ¿ok? Sobre 24, entonces la cantidad de bits, la cantidad de subredes, como este n es un bit, simplemente serán 2, ¿no es cierto? El 0 y el 1. ¿Ok? ¿Y la máscara cómo será? Ahora hasta acá. Llega los bits de red, de subred se cuentan lo mismo. Entonces, como este es un bit de subred, entonces el 1 llega hasta acá. Entonces será 255, 255, 255.128. Para el hash 26, ¿qué tenemos? Tenemos 24 y NN tenemos 2 bits. Con 2 bits, ya alguien dijo por ahí, tenemos 4 subredes. ¿Ok? Si tenemos NN3, ¿no es cierto? Tenemos 8.
Ok. ¿Alguna pregunta ahí? Cualquier duda, pregunten, jóvenes, observen ahí bien, pregunten cualquier duda. Si algo no se entiende. ¿Listo? Sí, Bien, entonces profe. todo está claro. Ok, magnífico. Seguimos entonces. Bueno, esto ya es referido a máscaras, no hay ningún problema. Ok. El número mágico es el último en uno en binario. Bueno, aquí, por ejemplo, este es el 192. 192, no se olviden que normalmente cuando estamos formando los números, aquí no se olviden que este es 2 a la 7, 2 a la sexta, 2 a la quinta. Se vale decir 2 a la 7, este es el de mayor valor, es 128. Este de acá es la mitad, 64. El que le sigue, 32. El que le sigue, 16, 8, 4, 2, ¿no? ¿Ok? Así va la cosa, ¿ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces aquí, cuando yo traduzco, voy a tener este es 128 y este es 64. 128 más 64, 192. ¿Correcto? Cuando voy a traducir a 168, allá, 168, el más grande, 128, allá sí se activa el 128, 1. Este de acá es 168. Si activo esto como 1, va a ser 192 y se va a pasar a 168, ni hablar, no va. Entonces lo pongo 0. Entonces voy a tener 128 más 32. ¿Ok? Y más 8, eso es lo que me va a dar 168. ¿Ok? El 1. ¿Cuál es el 1? El 1 simplemente son 7 ceros y el 1, ¿no? Así de simple, ¿no? 0 a la izquierda de 1. ¿Ok? Como son bits de red, siguen marcándose todos con 1. ¿Ok? La máscara 224. 224. Entonces 224 hasta acá. 192, hasta acá es 128 más 64, 192 más 32, 102, 24. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la connotación. Por ejemplo, aquí, división en redes, tenemos el hash 16 y tenemos el hash 24, dice, ¿no? O el hash 23. Entonces, 23, ¿cuánto es? 23 es hasta acá, ¿no? Es hasta acá. Es hasta acá. 23 es hasta acá. ¿Ok? ¿Sí? Los hosts son, entonces, los bits de host son 9. 8 más 1, 9. No se olviden que siempre cuando hago asignación de host, siempre empiezo por el 1. O sea, va a decir 0, no importa cuántos bits sean, siempre voy a empezar por el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Después 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, los bits más grandes, los números más grandes ya implicarán, pues, y si es broadcast, por ejemplo, toditos estos 9 bits son puro unos, ¿correcto? Pero si es el IP más utilizable más alto, ¿no es cierto? Será, todo este será 1 y solamente el último dejará de ser 1 para que no sea broadcast y sea pues un número menos. División de subredes sin clase. Ya cuando es sin clase, ya no estamos tomando referencias de 8, 16, 24. Recuerden eso. Cuando es sin clase, ya la máscara que me dan, esa es mi referencia. ¿Ok? Siempre no se olviden que se toma prestado la cantidad de bits de la porción de host. ¿Cierto? Obviamente en los bits más a la izquierda, ¿no? Se vale decir de la mayor significación. ¿Vamos?
Bueno, estos siguen diciendo lo mismo, un poco para que practiquen, división de una red de las 24 en subredes. Bueno, la fórmula para el cálculo del número de host siempre eso es 2 a la n menos 2, siempre, ¿no? Ya saben cuál es el menos 2. ¿Okay? Creación que 4 subredes. Creación de 4 subredes. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Si se toman prestados para 4 subredes, si sé que tengo que crear 4 subredes, entonces tendré que prestarme 2 bits de subred. ¿Correcto? Entonces con eso genero 4 bits. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de subredes se van a generar de acuerdo a la cantidad de bits que nos prestemos. Si es un bit, 2 subredes. Si es 2, 4 subredes. Si es 3, 8 subredes. Si es 4, 16 subredes. O sea, siempre estoy hablando 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta y así. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Creación de 4 subredes, ya estamos. Creo que lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, creación de subredes con un prefijo de la 16. ¿Ah? Miren aquí, por ejemplo, cuando una subred tiene un prefijo 16, ¿no es cierto? Puedes prestarte un bit si necesitas 2 subredes. Puedes prestarte 2 bits si necesitas 4 subredes. Puedes prestarte 3 bits si necesitas 8 subredes. Puedes necesitar, puedes prestarte 4 bits si necesitas 16 subredes. ¿Está claro? 5 bits si necesitas, obviamente, 2 a la quinta, 32 subredes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, no se olviden que la máscara al final es lo que recorre hasta acá. Eso sería 16 más 5, el hash 21. Todo lo demás son los bits de host. Cuando asigno host, no se olviden acá, todo será 00001. Después sería 00010. O sea, va a decir 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta, pues, hasta llegar a los valores más altos. ¿No? El más altísimo será pues 1, 1, 1, los 3 unos de acá, los 7 unos y el último 0. Si fueran los 8 unos sería broadcast. Eso ya creo que ustedes ya lo ven muy claro. Bien. En realidad es muy didáctico este PPT, ¿ok? Pero sin embargo hay muchas cosas que le hacen mucha larga porque repite mucho. Muchas veces me pueden dar también una topología con cantidad de host. Entonces, primero tengo que separar mi bit de host. Y lo que resta de los bits de red, ¿no es cierto? Voy a asignar para subredes. Eso es típico también, ¿correcto? Entonces, yo puedo trabajar dividiendo dependiendo de qué datos es lo que mantengo, ¿no? Acá, por ejemplo, decíamos, aquí, por ejemplo, tengo una red corporativa y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 áreas. ¿Cuántos bits necesito para esas 6 áreas? O sea, para esas 6 áreas necesito 6 subredes. Pero para 6 subredes, ¿cuántos bits necesito asumir? 3. Claro, 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Ah, profe, me va a hacer, me sobra 2, no hay problema. Eso se justifica para futuro crecimiento. ¿Ok? Lo malo sería que te falte, ¿no?
Cuando te falta, sí, pues definitivamente ya no puedes perdonar, pero que te sobre no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, es típico. Ahí está, nos dan áreas con diferentes cantidades de host. Ahí está. Este es 30 host, este es 23, este es 40. ¿Ok? Este de acá es de 10 host y es de 35 host. Entonces, si me dicen que diseñe, miren, que diseñe una, ¿cómo se llama? Haga una división con subredes de la misma máscara, subred de la misma máscara, tendré que buscar como referencia la subred mayor. ¿Cuál es la subred mayor? ¿Cuál es? El de 40 host, ¿cierto o no? El de 40 host. Esta es la subred mayor. ¿Cuántos bits necesito para 40 host? ¿Cuántos bits? Necesitamos 4 bits. ¿Correcto? Necesitamos 4 bits para 40 host. Entonces, para todos, habrá que asumir, entonces, se necesito 4 bits para 40 host. Entonces, vamos a ver qué dirección IP nos están dando. ¿Cuál es la dirección IP que nos dan? ¿Cuál es la dirección IP que nos están dando? Entonces, dependiendo de la dirección IP que nos están dando, entonces, aquí mi subred más grande tiene 40 hosts, o sea, vale decir, necesita 6 bits. 6 bits. Si mi IP de red que me está dando es slash 24, entonces necesitaría 2 bits de subred. Y 2 bits de subred, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, no me alcanzaría, porque con 2 bits solamente tengo 4. Entonces, así es el que vamos haciendo aproximaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, es probable de que si se mantiene así mi red de slash 24, pues lamentablemente, pues yo ya no puedo generar 4 subredes del mismo tamaño. Tendré que hacer un VLCM, o sea, vale decir, ajustar al número de bits. Si ajusto al número de bits, ¿qué va a pasar? A ver, para esto necesito, ¿cuánto? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda ahí? No, profesor. Ok. Si tienen alguna duda, pregunten, ¿eh? Acá, por ejemplo, un requisito de red nos dice que la red es slash 22, ¿correcto? O sea, vale decir, son 22 bits son de red, entonces esto hay que respetar. 22 bits son de red. Entonces, 22 bits son de red, entonces el resto, correcto, que son 10 bits, esos son los de host. Ahí tendré que jugar. Ahí tendré que jugar. ¿Está claro? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ahí está, todos tienen el H26. El H26 y el H26. Miren, ¿ve? El H26. Todas las subredes tienen el mismo tamaño. ¿Ok? O sea, vale decir, eran 22, eran 24, ¿no? Entonces, de 22 para 26, ¿cuántos son? ¿Cuántos bits? 4 bits. 22 más 4, 26, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen, entonces con 4 bits tengo 2 a la cuarta, 16 subredes. ¿Y acá cuántas subredes tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay ningún problema, ¿correcto? Entonces, con 4 bits puedo obtener 16 subredes y ahí tengo 9 subredes, así que no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, miren, si me dan, por ejemplo, que haga división de esta topología que veo, rápidamente me doy cuenta, pues, que es una división en subredes del mismo tamaño. ¿Por qué razón?
Porque fíjense, todos tienen el mismo tamaño. Este de acá es 25 hosts, 25, 25, 25A. Miren, ¿ves? Son del mismo tamaño. Entonces, ahí ¿cuántas subredes tengo del mismo tamaño? Tengo dos, cuatro subredes del mismo tamaño y tengo una de enlace. ¿Correcto? Total, necesito 5. ¿Se dan cuenta? Ahora depende de qué dirección IP me da, ¿no? Eso va a depender de eso, ¿no es cierto? Ok. Aquí, por ejemplo, hay que saber cuántas LAN tenemos. Acá tenemos una LAN y dos LAN. Y tenemos dos interfaces loopback. Correcto, estas son interfaces virtuales, el 0 y el 1. ¿Okay? Bueno, ya en desperdicio de dirección en división de subredes tradicionales ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Si divido en subredes del mismo tamaño, tengo redes de 200 de 200 hosts y tengo también redes de de 10 hosts, entonces imagínense. Para 200 hosts necesito ¿cuántos bits? Decíamos que necesito 8 bits. Para los 10 hosts también vamos a asignar los 8 bits. Correcto. Pero ahí, obviamente, como solamente tengo 10 hosts, hay muchos bits que nunca muchas direcciones que nunca lo voy a utilizar. Entonces, por ahí es el que se habla de desperdicio de direcciones. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, hablamos de máscaras de subred del mismo tamaño, ahí está. Acá tenemos subredes del mismo tamaño porque todos tienen 30 hosts. Entonces, estas subredes todos tienen la misma máscara. En cambio acá, fíjense, tengo 30 hosts y acá tenemos subredes se dividió para crear 8 subredes más pequeñas de 4 hosts cada uno. ¿Qué más tenemos? VLSM en la práctica. Ediciones DLSM, y ahí los redes host, no hay problema. Esto ya es lo que hemos hablado. Esquema de asignación de direcciones. A ver, LAN de estudiantes. Bueno, aquí, por ejemplo, pueden tener LAN de estudiantes. ¿Cuántos hosts? Siempre la clave es establecer cuántos hosts, ¿no? Un docente, cuántos hosts. De administración, cuántos hosts, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Asignación de direcciones a dispositivos. No se olviden cuando estamos haciendo asignación de bit de host, no se olviden siempre, asignamos del valor 1 hasta el último, ¿ok? En la que de bit a bit decimos el 1, después el 0000001, ¿no es cierto? Y el último será pues el 1, 1, 1, 1, 1, 1 y el último bit es 0. Y de 0, 1 ya sería broadcast. Eso también ya tienen que saber que eso ya es una regla fija. Eso ya no tiene discusión. Diseño e implementación de sistemas de direccionamiento. Esto el día miércoles voy a preparar un paquete tracer. Necesito un par de paquete tracer para que trabajen rápido, pero para eso necesito que ustedes ya vengan un poquito entrenaditos sabiendo en qué consiste. ¿Ah? ¿Okay? Miren, ¿qué pasa con IPv6? Alguien diría, profe, ¿y el direccionamiento con IPv6 qué sucede? Resulta que con IPv6 todo es más fácil. Mientras con IPv4 estamos retaseando, hoy tengo /23, entonces tengo mis bits de host tanto, entonces las diferencias son mis bits de subred, entonces ahí tengo 2 bits de subred, tengo 4 bits, tengo 8 bits de subred. Viene la dirección IPv6 con sus 128 bits y te dicen, amigo, a ver, vamos, a ver, yo tengo tantos bits que te puedo regalar. Así es que, para lo que es la interfaz, para lo que son la parte de la interfaz, usted vale decir para lo que es, decíamos, los IP de host, ¿correcto? Te fijan, te dicen, tengo para host, tiene 64 bits, imagínense. Todo nuestro IP, nuestro bit de IPv4 es 32 bits, en cambio acá para host nomás te dan 64. Como total son 128,
acá te dividen aquí 48 bits para red, 48 bits que para red es un montón, obviamente. Y te dicen, te voy a regalar 16 bits para tus subredes, así que no estés pidiendo préstamos, no estés haciendo nada. ¿Por qué razón? Con 16 bits, ¿cuántas subredes puedes diseñar? Puedes diseñar con 16 bits, pues ¿cuánto? 2 a la 16 bits, que es 65.536 subredes. ¿Y quién tiene en esta vida 65.536 subredes? Es algo imposible. O sea, vale decir, pues, las direcciones, el formato que tiene la dirección IP actual, su uso actual, que estábamos un poco de inicio, en realidad, pues, definitivamente todo lo tiene en cantidad exagerada. Tal vez de acá, pues, no sé cuántos, 50 años, 100 años, posiblemente ya digan, oye, ¿y ahora qué hacemos con este IPv6 que está quedando chico, ¿no? Pero por ahora es sumamente gigante. Muy bien. Entonces, aquí la cosa es bien simple. Acá en los 48 bits entran tus bits de red. ¿Ok? ¿Ya? Estos 16 bits lo utilizas para tu subred. Necesito los, ¿cómo se llama? La subred cero. Entonces, todito, estos son puros ceros. ¿Correcto? Son puros ceros. 0, 0, 0, 0, toditos. Necesito la subred 1, será 0, 0, 0, 0, 1. Obviamente solo divides primero en eh, campo de 16 bits y luego en hexadecimal, ¿cierto? Correcto. Entonces, lo cierto es que aquí en 16 bits entran pues 4 números hexadecimales. ¿Ok? Si es hexadecimal 0, será pues puro 0, 0, 0. Si es el último, ¿no es cierto? Sería FFF, son los 4 Fs. ¿Ok? Bien. Entonces ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Ahí está. Justamente estos son los 16 bits que estamos generando las subredes. Ahí está, 000 y esta es la subred 0, la subred 001, pero estos son hexadecimal, ¿no? 1 hexadecimal, 2 hexadecimal y así sucesivamente, ¿no? 00A, B, C y va a 65. Las subredes de 13 a 65.534 no se muestran, claro, obviamente. Esto es lo último, ¿no? Todo, cuando son toditos unos, son 16 unos acá. ¿Correcto? Sí. Esa sería la subred número 65.536. Bien. Entonces, en esa parte, creo que en el IPv6 todo es mucho más fácil, ¿no? Más bien, a ver, vamos a ver si tengo un ejemplo por acá. Vamos a ver, un momento. Tengo un ejemplo por aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿qué tengo por aquí? Parece que no está por acá. Ah, acá tengo subnetting. A ver, vamos a ver cómo está este subnetting. Ajá, acá está. Justo lo que estaba buscando. Muy bien, este es el subnetting. ¿Ya? Atención, ¿eh? ¿Se ve claro, jóvenes? Sí, ¿Están viendo profesor. claramente? Esta es Sí, una aplicación típica. Entonces me gustaría que esto para la clase del jueves ustedes lo analicen bien, le hagan el seguimiento de cómo se ha hecho y cualquier duda que tengan ese día pregunten, porque esto es básico. Este no es una red muy pequeña ni tampoco es muy compleja. Es, digamos, es un estándar como que guarda todos los casos, ¿no? En el que podemos establecer pues, una división de subredes. Aquí, por ejemplo, ustedes ven cuántas redes tenemos a grosso modo. ¿Pueden observar ahí? ¿Cuántas redes tienen? ¿Cuántas redes tienen? ¿Seis? ¿Ah? O sea, tienen 6 LAN. Así hay que establecer aquí. Lo que hay que establecer acá son, tengo 1, 2, 3, 4,
5, 6 LAN. 6 LAN. Eso nadie me discute. Tengo 6 LAN. ¿Correcto? Y tengo 3 redes de enlace. Porque son redes, pero son de enlace. Enlazan al router Lima con el router de Piura, ¿no es cierto? Y con el de router de Ico. ¿Ok? Y aparte, que me dicen de que el IP de red para mis LAN es el 172.220.220.0/19, miren. O sea, vale decir acá, tengo que respetar los 19 bits que son de red. Después, todos los demás son de host. Lo convierto en un bit 0 y luego voy a repartir, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de hosts que tenga en mis LAN. En este LAN, por ejemplo, tiene 520 hosts, miren, 520 hosts. Este de acá tiene 50 hosts. Este de acá tiene 100 hosts. ¿Ok? Obviamente, esto de aquí son 2 hosts, ¿no? Esta en la que está el router con el servidor, simplemente hay un IP acá y otro IP, que equivale simplemente a 2 hosts. Esta también otra vez tiene ¿no? Aquí un host y otro host, solamente son 2 hosts. Cuando son enlaces punto a punto, solamente hay 2 hosts, no hay más. ¿Correcto? Cuando son enlaces punto a multipunto, pues ahí sí, pues aquí, por ejemplo, esta es una LAN grande que tiene 520 hosts, ¿ya? Y esta es otra, bueno, esta es más pequeña, 50 hosts, esta es más grandecita de 100 hosts, pero esta de acá, esta es de host, de 2 hosts, porque tiene aquí una, otra, esta también de 2 hosts, esta también de 2 hosts. Pero, ¿qué hay de estas? ¿Ah? Estas de acá tienen otro IP, miren, ve, es el 210.220.100.0/28. El hash 28 y, bueno, te dan el hash 28 y tienes aquí 1, 2, 3 redes de enlace. Ni hablar por dice acá, redes de link, de enlace. Ok, entonces quiere decir que esta dirección IP que es unita, hay que dividir para estas 3, para asignar a estas 3. Y esta dirección IP, que es el 172.20.220.0, no hay que dividirlo para asignar a todas las LAN que tenemos, a las 6 LAN. ¿Está claro? Ese es el concepto. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Está claro los considerandos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, este es un caso típico de un diseño de subredes de VLSM. O sea, VLSM, ¿por qué? Porque tiene longitud máscara de subred de longitud variable. ¿Por qué? Sus máscaras van a ser variables porque la cantidad de hosts que tiene cada subred es muy variable. Ahí está 520, otro es 100, otro es 50. ¿Ok? ¿Estamos? Y tenemos 2 y 2 y 2, 3 de 2. Bien, entonces, ¿cómo se diseña? Observen, ¿ah? Primero, acá está. Aquí está toda la etapa, ¿eh? Y lo puse aquí para que esté asociado con con este esquema o topología también que nosotros le llamamos. ¿Ok? A ver, dice, en principio, ¿cómo empezamos? Para diseñar una vez el VLSM, vamos a ordenar la red por tamaño, del más grande al más pequeño. ¿Ok? Entonces aquí el más grande es de 520, el segundo es de 100, el que le sigue es 50, y tenemos 2 hosts de 2 bits. ¿Correcto? Entonces estos son 50, ¿no? Esto es la cantidad de hosts, ¿no? 520, 100, 50, 2 hosts, pero ¿cuántos son de 2 hosts? Son 2, creo que son más, ¿no? ¿Cuántos son de 2 hosts? De 2 hosts tenemos uno aquí, 2, son 3, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tres, Son 3, ¿sí profesor. o no? Son 3. Entonces hay que corregir acá. Ni modo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Pasó acá. Terrible. Mi mouse está, pero que me juega una pasada muy fea. Ya, entonces tenemos 3 redes de 2 hosts. Muy bien. Entonces empezamos con el de 520, con el más grande, ¿eh? Ese procedimiento, por si acaso. Esto es, incluso es un procedimiento muy lógico. ¿Ya? Tan es lógico y tan secuencial, ¿ok? Que inclusive se programa, se puede programar.
O sea, acá no es que uno tiene que analizar, tiene una cosa que sigue, tiene que asumir cosas, no, nada, nada. Acá simplemente hay que hacer bien las cosas y todo sale solito, ¿ya? Y si ustedes saben bien el procedimiento, pueden aplicar cualquier, ¿no? Este procedimiento pueden aplicar cualquier topología, por más compleja que sea, ¿ya? Entonces, empiezo por el mayor, 520. 520, ¿cuánto tengo? 10 bits. ¿Por qué razón? Porque si le pongo 9 bits, tendría 2 a la 9. 2 a la 9, ¿cuánto es? 512, no me alcanza. Acá me están dando 520, por consiguiente, entonces tengo que asignarle 10 bits. ¿Correcto? 10 bits. ¿La máscara cuánto es? Miren, 19. La máscara es 19. ¿Sí? ¿Correcto? Ya, 19. Entonces, si para los hosts son 10 y la máscara de subred de la red es 19, ¿cuántos bits me están quedando para subred? ¿Cuántos bits? Ahí ustedes pueden sumar 19 más 10, 29. Para que sea 32, me faltan 3. Ah, ya. Entonces quiere decir que para la subred 0 me quedan 3 bits. Ahí está. 3 bits para la subred 0. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Hasta ahí? Esto es importante. Esta parte, lo que estoy haciendo para 520, igual, para todos los demás van a ustedes pensar lo mismo. ¿Está claro? Entonces, 520, 10 bits. Entonces voy a mi red, digo, 19. Entonces, para mis hosts son 10 bits. Entonces, 19 más 10 son 29. Para mi subred, entonces tengo que prestarme lo que queda de los 32. Y de lo que queda de los 32 son los 3 bits. Entonces, aquí está. Para mi subred, entonces sería, aquí, los 19 bits no lo voy a tocar. 172 van 8 bits. Con 20 van 16. Y acá tengo el 110, que son los 3 bits, 19, ahí está. ¿Ok? 19. Y de ahí empiezo, ahí está, empiezo a repartir. Mis 10 bits de host, acá está, ahí están los 10 Hs. 10 Hs. Y me queda 3 bits para subred, ahí está, para la subred 0. ¿Correcto? Ahí está. Es como un formato esto, para los 520. Luego, ¿qué hacemos? Simple y llanamente, la subred, ¿cómo sale? 172, 20, y este de acá. Bueno, todo el campo host son puros ceros, entonces tendría acá, este es 128 más 64, 192, todos estos demás son ceros, y el campo host también cero, del H22. Ay, ay, los muchachos están que se vacilan ahí. Bueno, pues. Entonces, ¿está claro esta parte? Sí, profesor. La subred 0. Entonces, de esa manera yo acabo de definir mi subred 0. 120, 192, 0, el H22, y ya está. ¿Vale? Esta es la IP de subred de subred 0, o sea, del más grande. ¿Ok? Luego, agarro el segundo, el del 100, el de 100 host. Ahí está. El de 100 host. El de 100 host. Ojo, dense cuenta que acá tengo 3 bits para subredes. 3 bits, no se olviden, de los cuales acabo de utilizar el primero. ¿Cuáles son? Los 3 bits aquí, ¿no? Los 3 ceros acá. 0, 0, 0. Esos son los 3 bits de subred. ¿Ok? Ya traduciendo todo esto ya me sale 172, 0, 192, 0, 22. ¿Por qué 22, profe? Porque mi red es 19 y mi subred son 3 bits. Entonces 19 más 3, el H 22. Ya está. Ahí está. Bien, ahora el mismo análisis para el de 100 hosts. Para 100 hosts necesito 7 bits, obvio. ¿Ok? 7 bits. ¿Ok? 7 bits. Entonces, ojo, ¿qué es lo que tenía? Ojo lo que tengo, No se olviden cuando estoy hablando de VLSM, máscara de subred de longitud variable, estoy hablando de subnetting, o sea, voy a subnetear la subred que me queda. Voy a seguir así. Voy a subnetear las subredes que me quedan hasta donde pueda. Si ya no puedo, obviamente empiezo a retroceder, ¿no? Ya veremos. ¿Ok? Entonces aquí ¿qué tengo? Tengo 7 bits y para la subred 1 me queda 3 bits. ¿Cómo
obtuve esos 3 bits? ¿Me pueden decir? Lo que está pasando es lo siguiente. Observen, ¿ah? Aquí, para mis 7 bits no hay duda. En mi formato voy, acá tengo, ahí está. Ahí están los 7 Hs. Ahí están los 7 Hs. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? El 172.20 ya lo tengo. El 11.0, que es 19, 16 más 3, también lo tengo. ¿Ya? Aquí, el 11.0 también es correcto. Entonces, aquí yo había utilizado el 000 para obtener esto. La subred siguiente sería el 001, acá, este de acá. La subred siguiente sería este aquí, el 001 acá. Este aquí, ¿sí? 001, ¿está? ¿Listo? Entonces, si he utilizado 7 hosts, 7 bits de host, y tengo la subred 001 ahora, entonces, ¿cuántos bits de subred me quedan? Miren, me quedan ss.s. Claro, no se olviden, este punto no se incomoden mucho, ¿eh? Simplemente este punto es para pasarlo a decimal, pues dividiendo en octetos. Pero yo, para asignar cuáles son SS y H, no me interesan los puntos realmente. Ya el octeto yo lo veo solamente para pasarlo a decimal. ¿Ok? ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Fíjense, al final tengo, ¿qué voy a tener? Para la subred 1, obviamente tengo las 3 S. Estas 3 S son las primeras subredes de las 3 S son 0, 0, 0, ¿correcto? Ya, entonces cuando yo empiezo a pasarlo, voy a tener 172.20 ¿qué más tengo? 192, y acá tengo 100. 100 es 4. 192 más 4, 196. Y S también sigue siendo 0 y los H también son ceros, entonces tengo 0. ¿Y por qué es el H25? Porque simple y llanamente ahora mi subred está llegando hasta acá, ¿no? ¿Ok? Ya pasó el tercer octeto y ahí está llegando hasta acá, hasta el bit 25. ¿Se dan cuenta acá? ¿Sí? Hasta acá es 24, este es 25. Por eso la máscara es el H25. Me gustaría, por favor, que analicen esta parte y me confirmen de que han entendido esto. ¿Ya? Si han entendido esto, todo lo demás, todo lo que sigue es lo mismo. Por favor. Los que están ahí. ¿Cómo? De acá. No les estoy diciendo de aquí. Mírenme. Aquí tenía la subred 000, lo utilicé aquí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien o no? Acá arriba. Esta subred es 000. La siguiente subred, ¿cuál es? El 001. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Esa subred 001 debo subnetear para los 100 hosts. Esa subred 001 debo subnetear para lo de 100 hosts. Ya. Entonces, bajo esa premisa, tengo acá, subred 1, tengo 172.20, 110 es de la red. Y estoy utilizando acá la subred, ahí está. Arriba utilicé el 000, ahora estoy utilizando acá el 001, ¿correcto? Estoy utilizando la subred, el siguiente que te dije es el 001. Entonces, esa subred voy a subnetear. Entonces, esta subred que está con 001, cuando lo subneteo, ¿no es cierto? Yo sé que con 100H, con 100 hosts, 7 bits, ahí está. Entonces, aquí escribo en mi formato los 7Hs, ahí están. ¿No? Los 100H es 7 bits, eso sí entienden, ¿no es cierto? Ahí está, los 7 bits, ¿correcto? Ya está, 7Hs. Hasta acá tengo todo definido. ¿Cuál es la diferencia? Lo que me queda para 32 son estos 3 bits, ¿correcto? Estos 3 bits, ese. Eso es lo que me queda. ¿Está claro? Bien, y ahora, obviamente, esta es una otra serie de 3 bits para su red. Entonces, ¿cuál es el primer valor? Será pues el 000. El siguiente será 001. En otras palabras, este será 0, este será 0, y este bit de aquí será el 1. ¿Correcto? Eso va a ser para el siguiente. Pero por ahora, estamos en ese plan, ¿no? La subred de aquí que era 000. El siguiente es el 001, eso lo estoy subneteando. ¿Para quién? Para 100H. 7 bits, ahí está 7Hs, y la diferencia me queda 3 S. Para 3 bits de subred. ¿Ya está? Y eso simplemente, yo ya lo traduzco. Tengo 192, como la subred es 000, entonces esto es 100, que es 4.
Entonces sería 192 más 4, 196. Y este de acá es 0. Y los hosts también son 0. Entonces, por esa razón, el que todo este 0 es 0. ¿Por qué la máscara es 25? Porque miren que la nueva subred llega hasta acá. 24 más 1, 25. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Un poco más claro? ¿O ya se entendió totalmente? ¿Ya? Entonces aquí la cuestión es que allá arriba utilizaron una subred del 000. Ahora, la siguiente subred es el 001. Y esa subred es la que van a submeter para los 100 hosts. Lo mismo en la siguiente, observen. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya lo tienen fijado todo esto de acá. 110001, todo está fijado. Acá miren, ¿ve? Acá está, 110001, todo está fijado. ¿Ok? Aquí la subred que utilizaron era el 000. Aquí van a utilizar el 001 hasta ahí. Y luego eso van a subnetear para 50H. Es la misma cosa. Para 50H, ¿cuántos bits necesito? 6. Ah, ya, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hs. Ah, miren, hasta acá ya lo tenía definido. Tengo 6 Hs. Para mi subred hoy me quedó solamente un bit. Ahí está. Me quedó un bit. O sea, con esto puedo generar el bit 0, el bit 1. Entonces, en este caso, asumo S como bit 0 y me va a salir este valor. ¿Está claro? Profe, una Sí, consulta. De manera sí. general, ese orden que está diciendo de 11 y 0001 es siempre o eso cambia? Como siempre. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres cuando dices siempre? Para este caso. No, de manera general lo decía. Ah, no, 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 no. Eso depende de Por los cada, hosts. No claro, me queda depende de muy la claro cantidad de cómo hosts, agrega el depende de la 001. cantidad de hosts que te den, de la cantidad de subredes, depende de las máscaras, depende de un montón de cosas. Esos valores no son fijos. Esto es para este caso. El procedimiento sí es para toda clase. Para cualquier BLSM, el procedimiento es el mismo. Eso sí, procedimiento sí. Pero los valores no, para nada, para nada. Depende de muchas cosas, como dice ahí su compañero, depende de la cantidad de hosts, depende de la cantidad de subredes, más, y vitalmente diría que depende de la máscara de subred inicial que te da. ¿Ok? En este caso es slash 19 que te están dando al inicio. Si les digo slash 20, ya cambió todo. O si les digo slash 15, ya cambió todo. ¿Ok? Así es la cosa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Todo bien, profe. Esto. ¿Alguna pregunta a otros? Por favor, aprovechen, aprovechen. Ya, entonces, a ver, en lo que queda un poco del tiempo, analicen estos para los de 50H, para los dos hosts. Aquí están los tres hosts, ¿no? Acá nomás había sido que arriba no lo había corregido, pero acá están los 2 bits para los tres hosts. Aquí están 2 bits, 2 bits, 2 bits, ahí están. Y también acá está la subred para los tres enlaces. Para estos tres enlaces, que es el de 210, 220. Si se dan cuenta ahí, por ejemplo, este de acá sí son, son subredes de la misma máscara. Todos tienen slash 30 y slash 30. ¿Ya? Analicen, por favor, a ver, vamos, pregunten cualquier cosa duda que tengan, estoy listo. Analicen eso y si es necesario, ustedes traten de reproducirlo. Agarren lápiz y papel, reproduzcan. La idea es hacerlo. Y si se atrancan por ahí, pregunten, aprovechen que estoy acá con ustedes.
Profesor, una pregunta. Profesor, Sí, hola, a ver, ¿quién estaba preguntando? Disculpen. sí, profesor, estaba armando esto por mi cuenta y algo no me quedó claro, ¿no? El- en la subred de los 100 hosts, Ya, em, ¿por qué se ponen un 1 al final antes de poner los bits de la subred? un uno al final, ¿dónde? Ahí, El, ahí antes de poner las dos S, sí, ya, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Arriba tenías tres S, ¿verdad? sí, Arriba tienes tres S. Con esas tres S quiere decir que tienes 3 bits. Con 3 bits puedes obtener hasta 8 subredes, ¿comprendes? Con 3 bits puedes obtener hasta 8 subredes. Estás obteniendo la primera subred acá con el 000, ¿correcto? ¿Quién sería tu segunda subred? La segunda subred sería el 001, ¿correcto? Que es este acá, ¿sí? El siguiente sería el 001, ¿cierto o no? ah, ya, sí, Ya, entonces, ese 001 que sería el siguiente es lo que tú estás subneteando. ¿Para cuánto? Ya para los 100 hosts. Entonces, por esa razón es que cuando tú subneteas ahí, ya te sale la nueva distribución a 7 bits de host y está subneteando la subred 001 y luego ya tienes el STS, ¿correcto? ¿Listo? Ahora, aquí, en la siguiente, tú podrías decir, profe, ¿y acá por qué no estoy el 001? ¿Por qué no aumento a 2? ¿Qué pasa? Que ahora ya acá tienes nuevamente, con estas tres S, tienes 8 subredes más. Entonces aquí, tú coges la subred 000 y lo pones acá con el H25. Pero para que subnetees, para el de 50 hosts, ya aquí vas a coger la subred 001. Por esa razón es que acá sale tu subred acá. Esta es la subred 001. Y eso ya subneteas para 50 hosts, sacas 6 bits de host y para subred te queda solamente. ¿Está claro? ¿Ahora sí? sí, ya me quedó claro. Y por eso dijo Listo. que si no alcanzaba, retrocedamos, ¿no? Porque ahí hay Ajá, otras exacto. subredes. Ya, claro, claro. Por eso te decía, por ejemplo, si acá ustedes hacían 6 bits, supongamos que no era 50 hosts, hubieran sido otros 100 hosts, en vez de 50, como 100 hosts. Entonces, si pongo 100 hosts, acá sería nuevamente 7 bits, ¿correcto? Entonces, si pongo 7 bits, ya no hay para subred. Entonces, no hay para subred, entonces definitivamente ya tendrían que asumir esta subred, el 001 para el 50H. Ya no tendrían la oportunidad de subnetear el 001, ¿correcto? ¿Ok? ¿Estamos? Si es que no habría. Porque en este caso hay una subred, entonces asume 0 acá y todavía el 1 subneteas para los dos hosts. Y así sucesivamente, así es la cosa. Mientras hay para asumir, van asumiendo eso y eso es lo que van subneteando. Cuando ya no hay, obviamente ya pueden retroceder hacia atrás para ir asumiendo los que quedan. Ok, ¿Listo? gracias, profesor. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? A ver, voy pasando lista hasta mientras.
Atención a la lista. Alba. Presente. Ok. Añanca. Presente. Ya. Arone. Presente. Ok. Atoche. Presente. Ok. Berroa. Berroa. Camposano. Presente, Camposano. Ok. Candela. Candela. Castillo. Chirinos. Presente. Cruz Quispe. Kulki. Presente. Cutipa. Presente, profesor. Ok. Enciso. Enciso. Gamarra. Garro. Gómez. González. Presente, profesor. Jara. Jara. Lucero. Mayma. Lucero presente. Ya. Mayma. Marín. Marín. Obregón. Obregón. Ochoa. Pérez. Pérez presente, profesor. Ok. Puga. Puga. Riquelme. Presente, profesor. Rojas. Rojas. Ruiz. Ruiz Collazos. Salazar. Salazar. Salomé. En Valenzuela. Valenciana Carbancho. Valenzuela Mendoza. Vázquez Heiner. Vera Flores. Vera Flores presente, profesor. Okay. Vera Mendy. Presente. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor Vera Flores. ¿Ah? Vera Vera Flores. Flores. Ya. Vázquez Heiner no está, ¿no? Valenzuela Mendoza ni Valenzuela Carbuencho. Bien jóvenes. Entonces, quedamos así. No se olviden, entonces, practiquen, por favor, ¿sí? ¿Me Practiquen para el asustaste? jueves. Pensé que otro penal. Bien, profesor. Ok, listo, quedamos. Hasta pronto. ¿Terminó? No, no. Oye.